El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena artística. Y en el Instituto Veracruzano de la Cultura, este año celebramos el Día Mundial del Teatro, realizando la muestra estatal de artes escénicas Veracruz, que se está llevando a cabo durante estos días en el Teatro del Estado, el Teatro de las y los veracruzanos. Una muestra en la que participan 13 compañías que han sido seleccionadas mediante convocatoria y que comparten su talento y su hacer ante un público que ya de manera presencial acude a las funciones en el marco de un protocolo sanitario que después de una temporada difícil nos ha permitido subir el telón. Estamos entonces muy contentos por eso y nos da mucho gusto celebrar esta fecha ya de manera presencial, propiciando esta comunión entre las y los actores y el público. Son precisamente las actrices y actores de estas compañías quienes en conjunto emitirán este año el mensaje por el Día Mundial del Teatro, que se conmemora mañana sábado 27 de marzo. El día de hoy también, para sumarse a esta celebración, nos acompaña Héctor Herrera, quien es gestor cultural, editor, bailarín y promotor incansable de la obra de don Emilio Carballido, nuestro dramaturgo por excelencia, figura fundamental en la historia del teatro en México, desde la dramaturgia, desde la producción escénica, desde la educación artística y desde la promoción de la práctica del teatro, sobre todo entre públicos jóvenes. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos hoy para celebrar el Día Mundial del Teatro hablando de Tramoya, una revista única en su tipo que surge en 1975 con apoyo de la Universidad Veracruzana, que se mantiene más viva y fuerte que nunca después de más de 40 años y cerca de 200 números. Bienvenido, Héctor, nos da mucho gusto recibirte aquí en la Galería de Arte Contemporáneo, que también es tu casa, y pues vamos a compartir la historia de Tramoya. ¿Por qué Tramoya? Algo que sirve, mueve, hace funcionar un teatro, no es aparente, sí servicial, se aprecian sus efectos, colección de causas ocultas, de voluntades reunidas, fuente de imágenes, clave de vistosos movimientos, algo especializado también, algo exclusivo del teatro y al margen de la pedantería, al servicio de los artistas y del público, al servicio de la función. Carballido decía: los jóvenes autores no estrenan porque sus textos no se conocen, no publican porque no han estrenado y nadie los conoce. Nadie los conoce porque no publican ni estrenan. Vale cualquier intento para romper el círculo. Bueno, pues esto es lo que escribió Emilio Carballido en el número 1 de la revista Tramoya. Este número que estamos aquí exhibiendo también con pues una portada de Leticia Tarragó, que ya más tarde hablaremos de los ilustradores también en los interiores, ¿no? Esta revista pues la funda Emilio en 1975 con la idea de dar a conocer a autores jóvenes y sobre todo él decía que en esa época no era muy comercial el teatro, no lo publicaban, no era tan sencillo, él le tocó padecer esta parte. Ahorita estamos hablando de otro momento, donde las publicaciones electrónicas, todo esto ha cambiado muchísimo, pero si nos remontamos a 1975, por supuesto que había pocas publicaciones del teatro. Teatro no era algo vendible, entonces por eso fue que decidió fundar la revista y afortunadamente la Universidad Veracruzana lo acogió el proyecto, siendo rector Bravo Garzón, que además era una gente que había escrito teatro, tomó algún taller con Emilio y escribió una obra de teatro. Entonces, la universidad ya tenía pues un largo rato con la carrera de teatro, con la facultad de teatro, y pues habían publicado textos de obras de teatro en la revista La Palabra y el Hombre, y entonces decidieron hacer este proyecto para dar a conocer pues la dramaturgia nacional sobre todo. Uh-huh. Oye, pues una claridad, ¿no?, de don Emilio, siempre contundente, claro en sus objetivos, ¿no?, que es difundir el teatro
en toda la extensión de la palabra, en todas sus acepciones. Y yo quiero decirte que yo recuerdo cursando el bachillerato, cuando en la clase de literatura aprendimos el género, pues aprendimos con Don Emilio Carballido, ¿no? Tan accesible y un teatro, yo creo que una parte, ¿no? de su obra, siempre buscando una reflexión sobre nuestras costumbres, ¿no? Y este tono irónico en donde nos enseña también algo muy divertido a reírnos de nosotros mismos, de nuestras costumbres, de nuestros prejuicios, ¿no? Pero recuerdo con mucho cariño y pues es una oportunidad maravillosa de acercarse al teatro para los jóvenes y para el público también interesado y sobre todo para los actores que encuentran en Tramoya obras de autores pues prácticamente de todo el mundo, ¿no? Mucho teatro latinoamericano, europeos, asiáticos también, ¿no? Japoneses, rusos, polacos, ¿no? Sí, yo creo que la revista, bueno, en primer lugar, es una revista especializada para un público Claro, especializado. No es, digamos, no todo el mundo lee teatro, está acostumbrado a leer teatro, claro, que ojalá fuera así, ¿no? Yo creo que a mí me han preguntado mucho, pero el teatro no es para leerse, como por qué la publica, ¿no? Bueno, en fin, en claro. primer lugar, porque obviamente el público principal a la que está dirigida la revista, pues son especialistas. ¿Qué quiere decir? Que son directores, actores, Ujú, ujú, ujú. críticos de teatro, gente relacionada, investigadores. Claro. La revista tiene suscripciones, o ha tenido a lo largo de estos 45 años, de investigadores de Estados Unidos, Alemania y Francia, por ejemplo. O sea, no te puedes Claro. imaginar eh, que una revista la compren. ¿Por qué la compran? Ujú, Porque ujú, resulta, o porque están suscritos, ¿no? Es, por eso, es una revista que en primer lugar va dirigida a ujú, ese público, pero después yo creo que la revista es para todo público. O sea, en fin, ujú, ujú. hay obras, en general publicamos obras, muy pocos ensayos o textos teóricos, que era Ujú. la idea principal de Emilio Carballido, apoyar a los jóvenes dramaturgos y hacer rescates. Y como bien dices, Claro. también nos hemos extendido a Sudamérica, a Centroamérica, Ujú. a algunos autores europeos y un poco raros, teatro de Ujú, Serbia, teatro de Grecia, teatro ruso. ujú. Tenemos una excelente traductora que también ha Que es estado aquí con Selma. nosotros, Selman Sira, que traduce del griego y del ruso, nos ha traducido una cantidad de obras, Qué especialmente, a maravilloso. veces han salido antes aquí con nosotros que en Ujú, España, donde ella reside. Pero en general hemos tenido, como decía, teatro japonés, teatro ujú. coreano, hemos publicado obras de teatro coreano. Estamos trabajando también sobre un número de teatro especial sobre Japón. Y aparte, por lo que decía el teatro latinoamericano, tenemos números dedicados, monográficos dedicados al teatro de Argentina, de Chile, de Brasil, Ujú, de ujú. Perú, de Colombia, de Centroamérica. O sea, es decir, revistas en donde todo el número está dedicado a autores argentinos. Autores puros dramaturgos argentinos. Ujú, Otro ujú. número especial al teatro chileno. Y número especial del teatro de Bolivia, del teatro de Ecuador, del teatro de Ujú, Perú, ujú. que tiene una dramaturgia excelente, unos grupos. En general, Latinoamérica tiene una Claro. distinción donde se hace mucho teatro de grupos. Ujú, Trabajan mucho la creación colectiva y esta serie de cuestiones que ujú. acá tenemos, sí tenemos, pero no, en ellos es como Claro. un mote ya, algo muy especial, ¿no? Ujú. Entonces hemos dedicado números a estos grupos también, a los grupos peruanos, sobre todo, como te decía, colombianos, ¿no? Y en ese transcurso también hemos metido obras centroamericanas, nos ha costado un poco más de trabajo, pero sí tengo ya un número Ya, de teatro de Costa Rica y otro de es teatro verdad. centroamericano. Eh, es difícil porque estos no exportan mucho el teatro, Ujú, ujú. eh, estos países, pero y hay pocas actividades que uno pueda asistir. Generalmente, que así lo hacía Emilio en sus inicios, decía que él viajaba con Tramoya
a las espaldas, por eso había tantos, la difusión, y por eso traía tantos autores de otros países también. Y así pues he continuado un poco con esa actividad, sobre todo cuando asisto a festivales, es donde podemos hacer un intercambio de obras y de las revistas y de autores para ir conociendo también las dramaturgias de estos países. Sí, justamente eso te quería preguntar, Héctor. ¿Cómo encuentras tú a los autores de Costa Rica, por ejemplo, a los autores de Argentina, y cómo haces esta curaduría para cada uno de los números, esta selección de los contenidos de Tramoya? Mira, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tomo a un especialista de ese país y con él empezamos a hacer el número. Ajá. Alguien que conoce la dramaturgia y que hacemos una revisión junto con él de qué dramaturgos podemos publicar y qué obras, para tener un amplio panorama de la actividad teatral o de lo que están realizando ellos. En Argentina es muy difícil, tienen muchísimos dramaturgos, un teatro excelente, compañías de primer nivel. En casi todos los festivales hay grupos argentinos. En ese sentido es más sencillo, pero sí el número argentino que tenemos lo hicimos con Dubati, con Jorge Dubati, que es un especialista, es uno de los críticos literarios o investigadores teatrales, ¿no? de Argentina, y con él hicimos todo el número. Entonces, pues queda un panorama muy completo, ¿no? del teatro. En el caso de Chile también lo hicimos con un especialista, con una directora y dramaturga chilena que nos asesora, y empezamos a platicar y vemos cuáles son las obras que pueden interesarnos también a nosotros, porque hay obras que de repente no todas las obras están escritas, pueden funcionar en varios países. En el caso del número chileno, por ejemplo, nos costó mucho trabajo. Le preguntábamos a cada rato, ¿qué quiere decir esto? Esta palabra está... Porque tienen sus regionalismos, sus manera de hablar o de expresarse también, que quisimos tratamos de dejarlo como lo escriben, pero hay algunas veces que sí, o ponemos una nota o cambiamos la palabra con autorización de ellos, ¿no? Me ha costado más en el teatro chileno. En otros no tanto, fíjate que el que más recuerdo es el teatro chileno, porque me recuerdo haberle hablado muchas veces preguntado a la Alejandra Gutiérrez, en este caso fue ella quien nos ayudó a hacer este número. En el caso de Perú también nos agarramos a un especialista, un investigador que tiene años investigando el teatro peruano, y entonces pues nos da un resultado, yo creo que muy completo, ¿no? Muy complejo a la vez también, porque nos da a conocer a profundidad el teatro, una selección muy correcta, creo yo, y muy interesante a la vez de estos panoramas de estos teatros que ellos lo conocen mejor, ¿no? Y así nos vamos de repente, en algunos sí lo hacemos con el Teatro Costa Rica, por ejemplo, fue con una especialista y directora de teatro que montó varias obras de Emilio, entonces yo estuve yendo para allá y me invitaba a ver obras, íbamos al teatro y decía, oye, esta obra la podemos publicar. Y así fue como fuimos encontrando también. Es distinto cada número, pero en general pues sí nos apoyamos con gente de allá, aparte del consejo editorial que tenemos. Beatriz Riz, que es una investigadora también muy importante, ella nos ha hecho varios números, ¿no? Porque ella conoce mucho, ha vivido en Brasil, es colombiana, vive en Estados Unidos, pero se ha pasado temporadas en Brasil, se ha pasado temporadas en Francia, entonces tiene un conocimiento pues más completo de estas, y ese es su campo de trabajo. Entonces varía, te digo, un poco la idea. O en el caso del número cubano, fue también la gente de Cuba quien nos dio las obras cuando asistimos a un homenaje que le hicieron a Emilio, a una visita médica al mismo tiempo. Entonces, siempre como que se combinan las dos, ¿no? O asistir a un festival o asistir a alguna actividad o algún estreno de una obra de Emilio, que en general íbamos mucho, o él iba mucho, ¿no? Por ejemplo, en el número serbio surgió a raíz de que se estrenó Rosados Aromas en Serbia, entonces fuimos a Serbia y se armó lo del número con especialistas y gente de teatro que conocía. Entonces, te digo, tiene distintos... y además, pues también la curiosidad de Emilio Carballido en ese tiempo, cuando él estaba vivo, cómo fue armando todos estos ediciones de números especiales, ¿no? Pues entonces que yo creo que Tramoya encuentra, ¿no?, por sí misma estos caminos donde las cosas en
en su entorno suceden, ¿no? Como llegar a Serbia por una obra y entonces ahí armamos el número y como una cosa también lleva a la otra, ¿no? Ha tenido Tramoya varias etapas y en una de ellas participa también el maestro Francisco Beberido como editor, como colaborador, como parte del consejo Y todavía sigue. editorial. Sí. Paco Beberido es subdirector de la revista, aparte de estar en el consejo editorial y ha estado participando activamente. Hay algunos números que también él los ha curado, digamos, por si podemos llamarlo de esta manera, que está de moda en los festivales, ¿no? Usar curadores. En todos los ámbitos hay curadores. ¿No? Y él... nosotros decimos que hizo un número especial, ¿no? O sea, bueno, en general. Entonces, Paco está muy cercano con la nueva dramaturgia, con estos festivales que hay en Querétaro, en León, en el Bajío, sobre todo se han dado. Algunos son virtuales, no todos son donde van a trabajar las obras y terminan leyendo los autores y terminan nutriéndose de esta... pues esta serie, de estas actividades que hacen ellos, y de ahí después de eso terminan su obra con algunas observaciones de los mismos participantes, que en su mayoría son dramaturgos y directores. Como una especie de desmontaje. Exacto, donde comparten que comparten experiencias al final, sus impresiones, ¿no? Y creo que ayudan a terminar el trabajo o de plano dejarlo a como está, ¿no? De que muchos... y entonces Paco nos ha ayudado mucho en esta parte también, nos consigue bastantes obras también, es parte del consejo editorial, como te decía. Entonces ha estado participando pues casi siempre con la revista de Tramoya, ¿no? En ese sentido, y también con algunas portadas, siempre estamos trabajando después del fallecimiento de Emilio, él entró como subdirector ya de la revista. Antes nada más estaba en el consejo editorial. En el consejo editorial. Eso te quería preguntar, cuando don Emilio se va, te deja este encargo de que continuaras con Tramoya, es un compromiso muy grande. Sí, bueno, fue algo que me hizo tambalear a mí, no te creas, yo me sentía así, dije, bueno, yo nunca pensé llegar a este momento, ¿no? Siempre estaba él ahí a un lado, yo tenía una duda y bueno, recurrí a Emilio y era un árbol inmenso donde yo me recargaba, un árbol ¿no? inmenso, donde me apoyaba y donde tenía pues todo. Afortunadamente, te digo, está Paco Beberido con nosotros y también el consejo editorial. El consejo editorial siempre ha estado también apoyándonos con esta parte porque, bueno, pues todos son especialistas de teatro, ¿no? Todos tienen una amplia trayectoria que a lo mejor cuando estaba Emilio era un poco menos usada, yo me apoyé más en ellos en este tiempo porque también, bueno, no es fácil de repente, pues, digo, aunque esperábamos que algún día Emilio fuera a fallecer, pero el día que llega, pues no es... No, nunca estamos preparados. Te esperas eso. ¿Quiénes son los integrantes, Héctor, del consejo? En el consejo editorial, mira, está Óscar Chávez, que hace un año falleció. Óscar Chávez, que es investigador de música, aparte de ser cantante, investigaba musicólogo. Música. Entonces, en sus búsquedas a veces encontraba obras de teatro y se las pasaba a Emilio. Entonces, Emilio desde mucho tiempo lo incluyó en el consejo editorial. Está un investigador de la UNAM, Felipe Reyes Palacios, que hemos hecho unos números muy interesantes con él. Por ejemplo, un número especial de pastorelas que tenemos. Son pastorelas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Bueno, hasta muy recientes. Quiero decir, hay una pastorela de Emilio y de autores más jóvenes que Emilio, ¿no? Pero hay, por ejemplo, pastorelas escritas en verso. Un número interesantísimo, toda esta tradición, todo este legado de las pastorelas que además tuvieron mucho arraigo en México, casi es de los pocos países, ahí lo mencionan, donde se conserva la pastorela, que eso no deberíamos de dejar. Yo siempre, cuando estuve en el teatro, quería hacer un festival de pastorelas cada año, porque me parece algo, porque lo pueden actuar escuelas o instituciones, no necesariamente actores profesionales, ¿no? Quiero decir, es también una parte como lúdica de las instituciones o las instituciones culturales, ¿no? También a lo mejor puede ser un bonito encuentro, ¿no? Sabiendo lo que vamos a ver, ¿no? Con siempre eso. Tenemos, ¿quién está? Beatriz Riz, que es una investigadora del teatro latino, del teatro chicano en Estados Unidos.
y del teatro latinoamericano, porque ella es colombiana y tiene unos libros sobre Enrique Buenaventura, este dramaturgo colombiano. Y pues ella es parte importante también del Consejo Editorial, donde hemos hecho muchos números con ella. El número de Bolivia, de Brasil, el número de Centroamérica fue con ella también. Tenemos varias propuestas. Colombia, tenemos unos números de Colombia muy interesantes, con unos textos muy, muy brillantes. ¿Quién más está en el Consejo Editorial? Está Alejandra Gutiérrez, que es esta directora, dramaturga, investigadora chilena, costarricense, porque tiene 2 nacionalidades. Sí. Que además ha dirigido muchas obras de Emilio, no nada más en México, en Nueva York y en Chile. En Chile han montado con muchísimo éxito Rosa dos Aromas, Orinoco, y sorprendentemente, te juro, Juana, que tengo ganas. Es una de las obras, ya del título te dice algo, ¿no? Es una de las obras muy, muy divertidas que tiene Emilio, que lo incluimos en el, que más al rato hablaremos, del libro, del libro editado por el IBEC. A mí me preguntaron, ¿qué obra piensas que sea muy representativa de Emilio? Mira, las que más montan y que tienen más éxito es Rosa y Orinoco, pero Juana me parece que tiene una carrera sorprendente. Ahí sí, desde Nueva York hasta Santiago de Chile la han montado. Entonces me parece que es una obra emblemática de Emilio. Además, la crítica social que hace, todo lo que desarrolla en ese texto. Bueno, estábamos con el Consejo Editorial. Está también Luis Martín, que es un director de teatro de Monterrey, que ha estrenado, yo creo que, si no es que todas, una inmensa mayoría de las cerca de 200 obras que escribió Emilio Carballido, él las ha montado. Y en algunos casos, antes que en la Ciudad de México, y con tremendo éxito comercial. En Monterrey tienen un teatro tienen un teatro comercial, tienen un teatro con una actividad teatral muy fuerte. Y vimos a Luis Martín en Córdoba. Sí, estuvo en Córdoba. El festival de 2019. Montaron la obra con una compañía de Hidalgo. ¿De Hidalgo? ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estaba él. Esto es Mauricio Jiménez, ¿no? El director. Y Mauricio con la dirección de Mauricio Jiménez. Pero Luis Martín casi es un asistente continuo al festival. Es de los clientes. Y de Luis Martín también vimos una obra en Jalapa. También trajimos una obra de Cero, la obra de Cero, ganadora del premio Emilio Carballido. Exacto, esa fue la que vimos. Esa fue la que vimos aquí en el Teatro del Estado. Oye, y Rosalba y los Llaveros también, bueno, no imperdible, ¿no? La hemos llevado 2 veces al festival. Siempre el mismo montaje se dicen, ¿por qué la trajiste 2 veces? Le dije, porque pues, el público la pide, la verdad. Sí, claro, ¿no? Y además un excelente montaje el de la compañía titular de teatro de la universidad, ¿no? De la UB, sí. Bueno, ¿y quién más está en el Consejo Editorial? Antoine Rodríguez, que es un especialista también francés, especialista de teatro mexicano y que ha hecho una tesis sobre la obra de Emilio, una tesis de doctorado en la Universidad de Perpiñán. Él también es un especialista porque con él, por ejemplo, hemos hecho números sobre teatro queer. Tenemos 2 números especiales sobre el teatro queer latinoamericano. Qué bien. Que además están agotados los números. Se agotaron. Del segundo todavía quedan algunos, pero del primer número se agotó. O sea, fue tanta la demanda que me lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron y salió muchísimo. Había gente que nos escribía de donde no te imaginas. Gente que yo me quedé sorprendido. Pero es cierto, la verdad que siempre me tomo a estos especialistas. Él investiga el teatro latinoamericano o el teatro mexicano y con temática gay y también novela, no nada más. Entonces me enfoco con ellos y hacemos y trabajamos sobre algún tema específico que es lo que ellos manejan, ¿no? Entonces las 2 números que tenemos sobre el teatro queer están muy interesantes porque hay en una obra de los personajes son XY, XY, XXY, esos son los personajes, o sea, estamos pues ya hablando de un paso más, ¿no? De cómo es el teatro. Claro. Y en el segundo ya metimos teatro latinoamericano, perdón, el primero nada más fue teatro mexicano. Creo que una obra latinoamericana, y ya después sí pudimos encontrar y avanzar un poco más, porque también creo que la propuesta más completa es, ¿no? Incluyendo
más países o más obras de Claro, teatro. ¿Quién más está en el Consejo Editorial? Esther Hernández Palacios, que también nos apoyó en un momento claro. con la revista, con la difusión, Ujú, ujú. y un poco por esa amistad, esa relación laboral con Emilio Qué Carballido también, maravilla. de tantos años, donde el IBEC Ujú, pues ha estado muy, muy cercana a Emilio Carballido con claro. pues sus obras, sus novelas, sus publicadas, ¿no? Entonces también fue una colaboración. Con Esther estuvimos, pues hemos Ujú, estado ujú, también ujú. en cercanía y pues ¿quién más está? Selma Ancira, que ya te mencioné, los números que hemos Sí, hecho. claro. Tenemos, ella está traduciendo, aparte del teatro ruso, está traduciendo últimamente teatro griego de Yanis Ritsos, que escribió, no sé, una serie de monólogos de los personajes Ujú, clásicos que ujú. también lo tuvimos en el festival. Ismene, la obra griega, Ismene, que sí. vino hace un par de años al festival, es traducción de Selma y hemos publicado varios de estos monólogos de Yanis Ritsos traducidos por Selma Ancira en la revista Un gran Tramoya. trabajo también de Selma, Ujú. ¿no? Además, luego tenemos acercamientos, por ejemplo, ahorita diciendo esta del Consejo Editorial, ella nos ha conseguido a dramaturgos húngaros traducidos por especialistas también Ujú, para tener en la revista, por ejemplo, ujú. ¿no? Spiro se llama el dramaturgo, un dramaturgo húngaro bastante Claro. conocido allá, bueno, y en el mundo. Y tenemos otros colaboradores, Alejandra, Luis Martín, ya te mencioné, bueno, y Paco Beberido, que ha Claro, estado claro, en también el... figura Ujú. fundamental en la historia del Otra teatro en persona Veracruz. que no estaba en el Consejo Editorial, no sé si en algún momento, porque cambiaron, Ujú, a lo largo de los años, pues ha ujú, cambiado el Consejo Editorial. Me voy a permitir ujú, ver ujú. aquí quién estaba en el Consejo Editorial: Jorge Rufinelli, Óscar Villegas, que era un dramaturgo, Felipe Reyes Palacios, Antonio López Mancera, que era Ajá, escenógrafo, el heredero, uno de los herederos de Salvador Novo. Y bueno, pues a lo largo de los años ha claro, cambiado el consejo editorial, algunos se han mantenido, pero en claro. general estos últimos gentes del consejo editorial, especialistas del consejo editorial que te menciono, son los que se han mantenido por más tiempo, ¿no? Claro, Últimamente. pues qué maravilla. Y esto pues ha permitido a Tramoya mantener este nivel, ¿no? En el que hacemos pues un viaje alrededor del mundo a través del teatro, ¿no? Y bueno, de la mano de estos colaboradores con una trayectoria muy destacada, todos, ¿no? Oye, y algo que se ha mantenido también, Héctor, es el formato de Tramoya, lo cual me parece muy interesante. Me gusta mucho, a través de todos estos más de 40 años y casi 200 números, se mantiene este formato donde también has abierto las páginas de Tramoya a jóvenes artistas, artistas con trayectoria también, para compartir en portadas, en interiores, su obra. Entonces, los primeros números, mira, que tenemos aquí, la maestra Leticia Tarragó, y bueno, ya en el número 140, por ejemplo, Gabriel Iván, un joven artista que participó recientemente en la Bienal de Arte de Veracruz, Gabriel Iván, y cuéntanos de las portadas y de Bueno, la búsqueda también de los voy a hablar artistas. un poco desde la tipografía, desde la letra. Claro, Los la primeros números tipografía. fue hecha por Leticia Tarragó y Fernando Vilchis. No sé exactamente Ujú. quién de los dos, pero la Diseñaron tipografía, ellos la diseñaron la tipografía. tipografía que se Qué mantuvo durante maravilla. muchos Ajá. años hasta estos últimos números que hemos cambiado un poquito Sí. sin hacer Sí, sí, mayor eh, modificación, exacto, pero sí, al principio trabajaban mucho, había muchas portadas de Leticia Tarragó y Fernando Vilches, eran como los de claro, casa. Entonces, sí, de repente Emilio pues fue abriendo un poco las puertas también a un amigo del pintor norteamericano que se llama Henry Hagan, que tiene unos dibujos muy claro, naif sí, también, muy, los personajes. unos dibujos que aquí ha expuesto bastante, en el Ujú, Ágora ha estado, ujú, y a él también se le dieron muchas portadas, tenía muchas portadas, pero de repente pues fuimos abriendo a otros artistas, pues Emilio pues tenía muchas amistades como Marta Palau, tenías claro. que también nos tenemos muchas portadas de Marta. El número 142, muy reciente, que está Ujú, por ujú, aquí, es de ella, es una escultura
Sí. Tenemos pues muchas portadas de Guayasamín, tenemos portadas de una cantidad de artistas también jóvenes como Iván, tenemos a Elsa Beberido, hemos abierto mucho las puertas también no nada más en las portadas, sino en los interiores también de Mariana del Campo, tengo portadas, fotografías de Alfredo tenemos Alfredo Ayala, tenemos Alfredo Ayala. portadas de Manuel González, fotografías de Manuel González González de de la la Parra Parra, también. tenemos varias de él, tenemos pues sí una cantidad de autores que además siempre se ha preocupado también la revista por embellecer la portada, ¿no? Tener desde Claro. algo Oye, y bonito. también del maestro Toledo, Del maestro Toledo Francisco tenemos Toledo, algunas, José Luis Cuevas, José Luis Cuevas, tenemos a José Luis Cuevas, Ernesto García Cabral. Ernesto García Cabral, una portada bellísima que tenemos de un número que hemos conseguido, sí. Ahorita se me vienen a la mente las portadas, pero sí, Una portada estos últimos es de un artista chino que nos dio este guerrero de terracota, que él interviene con Shakespeare. Una colección espectacular de guerreros de terracota intervenidos, natural, ¿no? que tiene intervenidas con Marilyn Monroe, es un artista muy conocido que ojalá podamos traer algún día a México. Sí, ojalá. Tenemos también una fotografía de Alberto Tobalín, el último Tramoya. Este es de Alberto Tobalín, pero te digo, hemos tenido no nada más obras de arte, también hemos metido mucha fotografía. Creo que empatan muy bien con la revista, la fotografía, y de repente pues nos ha dado mucho gusto incluir en nuestras páginas. Recuerdo una especial con la cerámica de Gustavo Pérez también. También tenemos cerámica de Gustavo, de Mariana Velázquez también. Tenemos la memoria va regresando. Sí. Es que son bastantes números. Claro. También como para hablar de todos los autores que hemos tenido, ¿no? O sea, yo creo que tenemos más de 800 obras publicadas, no autores, obras publicadas en estos 45 años, que se dice poco, pero bueno, es un trabajo de muchos años, sobre todo mantenerlo, ¿no? O sea, en algún momento tuvo que entrar a la Universidad de Rutgers de Estados Unidos para seguir con la revista, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes también estuvo apoyando la revista, pero pues la revista continúa estos 45 años de publicación de textos sobre todo. Oye, y el IBEC publica en 2018 este libro precioso sobre vida y obra de don Emilio Carballido, donde participas tú, por supuesto, Socorro Merlín, una ilustración preciosa de Héctor Javier, con testimonios, también la obra que mencionabas, te juro, Juana, que tengo ganas que está aquí, entrevistas y participación de Rafael Toriz, de Víctor Hugo Rascón-Banda, de integrantes del Consejo como Alejandra Gutiérrez, Luis Martín. Un libro muy completo que nos da un testimonio de un panorama amplio, ¿no? de la trayectoria de don Emilio. Claro, un libro que me dio mucho gusto que saliera, porque ya había estado como detenido un poco en su edición, pero donde lo que me gusta del libro es que se habla no nada más de la dramaturgia del teatro de Emilio Carballido, que es por lo que era más conocido él, ¿no? En este libro se habla de su novela, de su cuento, de los más de cerca de 60 guiones de cine que tiene, guiones cinematográficos, que no nada más de sus obras, de otras. Colaboró en Nazarín, de Luis Buñuel, hizo el guión de Macario, tiene participaciones en guiones de sus obras que se han sido llevados al cine, Rosalba y los Llaveros, Rosados Aromas, Orinoco, varios de las Visitaciones del Diablo, con guiones que él se quedó muy contento con el resultado, y en este caso también incluimos un fragmento de Macario en el libro, que teníamos no es manuscrito, es el escrito a máquina, el texto escrito a máquina,
pudimos editar, incluir una parte con los permisos necesarios porque es una historia de Bruno Traven, tuvimos que hablar con los herederos, pero me da mucho gusto porque además de todo esto que se habla del cine, se habla de la narrativa de Emilio Carballido, se habla tenemos un fragmento de una novela que no está publicada, que dejó inconclusa, que se llama La ciudad secreta, que esperemos algún día podamos editar. Tenemos también la obra que mencionamos hace rato, Te juro Juana que tengo ganas, que me parece una obra muy, muy divertida. Incluimos también una iconografía muy grande, más de 50 páginas, desde fotos con sus papás, con sus amigos, de sus obras, la cartelera internacional, la cartelera nacional, portadas de sus libros, de sus pósters de varios montajes, no nada más de México, y sus premios también, toda la iconografía que es muy, muy... Y cerramos esta iconografía con 2 fotografías de Gabriel Figueroa, de Macario justamente. Entonces me parece que es un libro que está muy, muy completo, que sobre todo porque creo yo que te da otra visión de Emilio Carballido. La gente que lo ha leído, que conocieron a Emilio incluso, me han dicho, no, pues descubrimos unas facetas de Emilio que no conocíamos o que no teníamos claras, ¿no? En el caso del cine, en el caso de su narrativa, ¿no? Tenemos también un cuento infantil muy divertido que se llama El niño que no existía, que también está publicado por el gobierno del estado de Veracruz, pero aquí también le decidimos incluir porque además es un cuento muy, muy divertido de un niño que se desaparece porque no tiene acta de nacimiento. Se va desapareciendo. Entonces, fue un trabajo que le pidió el registro civil para promover que los papás registraran a sus hijos porque no lo registraban. Y aquí era un problema y después se fue a Centroamérica y la UNESCO se lo pidió al registro civil de aquí porque de aquí para abajo es más terrible el problema todavía. Se vuelve... Entonces lo usaron mucho, hicieron un video, yo no lo tengo, pero sé que hicieron un video con la historia del niño que no existía. Qué bien, una labor social, ¿no? Además, hicieron la obra y la llevaron a muchos municipios justamente para promover toda esta parte. El registro civil de Veracruz fue un proyecto que además se lo aplaudieron mucho a la persona que le propuso esto a Emilio y te digo, de ser un cuento pasó a obra de teatro y luego montaje y luego terminó en un video ya para seguir, tuvo una larga vida, ¿no? Un proyecto y está incluido ahí, entonces pues sí, tiene un panorama muy amplio de la escritura, de los textos, de la literatura de Emilio Carballido, ¿no? Muy bien, Héctor. Yo quisiera ir cerrando y para ir cerrando, compartir un texto de este libro, que es un ensayo de Jacqueline Bixler, que se llama Emilio Carballido y un tren que corre hacia el mar. Y dice ella, no podemos saber a dónde nos va a llevar este tren que es Carballido. La única certeza que tenemos es que a su lado vamos a experimentar maravillas y lo vamos a pasar bien. Ahora este tren que es la vida lleva a Carballido y su obra de vuelta al mar. Entonces, efectivamente, ¿no? Es lo que dice ella. Vamos al lado de la obra de Carballido, vamos a experimentar maravillas, lo vamos a pasar bien. Y es lo que sucede con el teatro, ¿no? Cuando llegamos al teatro, no sabemos qué vamos a ver, no sabemos qué va a pasar en escena, pero tenemos esa certeza de que lo vamos a pasar bien. Y cuando se sube el telón, pues descubrimos la magia del teatro, ¿no? Eso es lo que sucede, un acto de magia. Pues don Emilio Carballido, veracruzano universal, que entre otras muchas cosas, pues nos ha legado Tramoya. Héctor, muchas felicidades a ti por mantener, conservar, preservar esta importante labor y un reconocimiento, por supuesto, también a la Universidad Veracruzana, que es la institución que sigue auspiciando la revista Tramoya, única en su tipo, especial, que queremos mucho nosotros también, Héctor. Y tenemos un regalo para las compañías de la Muestra Estatal de Artes Escénicas, que les vamos a llevar mañana. ¿Nos vas a compartir unas?
Claro, con muchísimo gusto y bueno, te quiero agradecer por este espacio y este recibimiento que me da mucho gusto estar aquí en una institución que además quiero mucho, la cual he estado también adentro en algunas ocasiones. Como director del Teatro del Estado también. Sí, y pues estoy muy contento y de veras te agradezco profundamente esta invitación. Pues bienvenido, gracias a ti por compartir Tramoya. Tramoya la encontramos en la Universidad Veracruzana. Y en la librería Hiperión. En la librería Hiperión incluso hace envíos, que bueno, aquí en Jalapa todo el mundo sabe dónde está la librería Hiperión. El Facebook es Librería Hiperión Jalapa. ¿Mm? Ahí la pueden, y también en la página, en la página de la universidad, de la editorial, ahí estamos también, ahí dan informes. Qué bueno, muy bien. Ahí podemos encontrar Tramoya y el libro de don Emilio Carballido está aquí en el IBEC, en los recintos culturales, que poco a poco vamos a ir reabriendo. Y también la librería del IBEC en el Ágora de la Ciudad. Esperamos que después de Semana Santa estemos regresando ya poco a poco, de manera paulatina, a las actividades presenciales y a esta reactivación de la vida social y la vida cultural de Veracruz que no se detiene. Muchas gracias, Héctor. Muchas felicidades. Bienvenidos. Y pues mañana Día Mundial del Teatro. Lo celebramos ya de manera presencial con la muestra estatal de artes escénicas. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.